la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 107 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 108 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido solicitud de audiencia de Paulina Lobos, quien se encuentra realizando un estudio para Corfo y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, relativo a la normativa que regula la hora máxima de conducción del transporte de carga. Su intención es presentar su propuesta a la comisión, pues dada la experiencia de sus miembros en materia de transporte, resulta imprescindible escucharlo para realizar un plan de trabajo viable para el Ministerio de Transporte. Esa es la cuenta, presidente. Doña Paulina Lobos se encuentra realizando un estudio para Corfo y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, relativo a la normativa que regula las horas máximas de conducción del transporte de carga. Y por ello, entonces, solicito una audiencia con esta comisión. Bueno, si les parece, colegas, dejamos a la Secretaría la facultad de establecer, una vez que estemos con el tiempo y desocupados, ¿no es cierto?, y hayamos cumplido con las obligaciones legislativas que tenemos en lo inmediato, hacerle un espacio a la persona mencionada. ¿Les parece? Ok. No dijo nada, hay que contactarse con ella y consultar cuánto el tiempo. ¿Ah? 15 minutos. Sí, pero no, es que... sí, pues eso. Y porque ella quiere interactuar con nosotros, quiere conocer nuestra opinión. Muy bien. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. En puntos varios, ofrezco la palabra. Muy bien. Diputada Pacheco, le ofrezco la palabra en puntos varios. Muchas gracias, presidente. A ver, ¿cómo lo planteo? Hay una preocupación de parte de los usuarios y de la gente de Penco, o sea, perdón, de Tomé, y también de Lota Coronel, que tienen que ver con la no firma todavía del perímetro de exclusión que ellos tienen, y que no se ha podido llegar a un acuerdo porque la decisión que, uno de los requisitos que ha tomado el ministerio, aquí está la ministra, es colocar una boleta laboral. Y en realidad el acuerdo, que está dentro de las condiciones para los operadores, y el acuerdo que ellos tienen con sus conductores, en cuanto también a su contrato que ellos tienen, nos dice relación con la realidad que tenemos allá en la región. Entonces eso ha estado parando y entrabando la decisión de llegar a este acuerdo para poder tener entonces la rebaja de tarifa en estos lugares, en este caso, el caso de Tomé, que vendría una rebaja de la tarifa para los usuarios, porque además los recursos están, y lo mismo pasa con Lota Coronel. Y además de eso, ellos han llegado en conversaciones con el Ministerio de la Región y con las autoridades regionales, los empresarios, no solo de acuerdo con sus conductores, sino que también un acuerdo en que quede estipulado en esta base de licitación, y que después esto no se cambie con cualquier otra autoridad que llegue, es la rebaja con los pasajes para adultos mayores, y también rebajas considerables con la gente con la discapacidad. Entonces, yo pediría que, en este sentido, un oficio, porque la decisión en el fondo es política, para poder llegar a estos acuerdos y poder eliminar o retirar o llegar a un sentido distinto, y que se considere el acuerdo con los trabajadores, con los conductores y su contrato, y no imponerle esta boleta laboral, que es lo que yo le estaba solicitando. No sé, sería muy bueno que la ministra pudiera, por el tiempo se manda el oficio, ella nos puede contestar después, ya que es un punto varios, pero ese es el problema que tenemos en la región en este minuto. Gracias, presidente. Perfecto. Siempre en puntos varios, yo quisiera comentarle que me hicieron llegar una preocupación, ministra,
que en todo caso tengo dudas respecto de la competencia. Se dice relación con el tema de las tarifas de los vuelos nacional y concretamente el LAN, en el sentido de que le leo para que... Buenas tardes, diputado, le envío esta imagen porque al parecer se estarían produciendo precios diferenciados entre residentes y extranjeros. El temor es de los que venden pasajes de estas aerolíneas es que la tarifa adicional, puede usted ver qué pasa, me consultaron los operadores externos. Ocurre que tengo una imagen, ¿sí?, en la que le dicen efectivamente que dice, la tarifa que seleccionaste es exclusiva para residentes. El día de tu vuelo tendrás que acreditar esta condición en nuestros mostradores o se te podría cobrar una multa. Aquí en Chile, no, esto fue en Punta Arenas. ¿En Punta Arenas? No tenemos la suerte de tener un aeropuerto. Ya los tendremos alguna vez. Sí, el 2000. Bueno, debo cumplir con la solicitud y le agradecería a la señora ministra que nos pudiera ayudar a responderlo eso, aclararlo. Muy bien, entramos en la orden del día y lo primero es ratificar todo lo obrado en sesión celebrada en el día de ayer en Santiago. Ahora procede a continuar la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia, la Presidenta de la República, que modifica la Ley de Tránsito y la Ley número 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales, boletín 10.125-15, en segundo trámite constitucional con urgencia suma. Asisten a esta sesión en el estudio del proyecto la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas, y su asesor legislativo, don Fernando Abarca, a quienes saludamos con el afecto, también su periodista, ¿no es cierto?, a quienes saludamos con el afecto de siempre. Al respecto, ofrezco la palabra al señor secretario para que nos ilustre. Nos quedaron pendientes exactamente lo que usted solicitó, diputada Pacheco, que yo solicité, que es lo relativo al registro de evasores y lo relativo a la situación de los fiscalizadores, que es lo único que está pendiente y que debiéramos, ¿no es cierto?, hoy día discutir y despachar. Pasamos y votar. A la página 13 del comparado. 13 del comparado, artículo 196 septies, que pasaron a ser octies. No, lo mismo, exactamente lo mismo. Aparte lo vamos a ver. Ahora, el Ejecutivo... No, pero... sí, voy a dar cuenta también. Sí. Se presentó en este momento una indicación del Ejecutivo para reemplazar en el artículo segundo el inciso primero del artículo 22 quater. Luego doy lectura completa cuando lleguemos al artículo. Ahora estamos en la página 13, artículo 196 septies. Perdón, estamos en la página 13. Es correcto. En este artículo el Ejecutivo se habría comprometido a traer una reformulación del artículo 196 septies de acuerdo o tomando en consideración las observaciones realizadas por los señores diputados en sesión pasada. Le ofrezco la palabra, señora ministra. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos conversado en la antepenúltima sesión, habíamos revisado la posibilidad de ampliar el tipo penal respecto de las lesiones y las amenazas que puedan ser ocasionadas
no solo a los inspectores fiscales, sino a todo quien ejerciendo una función de controlar el pago pudiera verse amenazado o lesionado por cualquier persona. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hemos hecho llegar a la comisión tiene que ver con sancionar a quien ejerciendo funciones de inspector del Ministerio de Transporte, funcionario de ferrocarriles, de metro o de una empresa privada que contrate estos inspectores, se aumente la pena en 1 grado respecto de las lesiones que esa persona sufra o respecto de las amenazas de que sea objeto. Amenazas que están previstas específicamente en el Código Penal en los artículos 296 y 297. Esta es la propuesta de redacción. Si quiere puede dar lectura. Colegas, le ruego poner muchísima atención porque vamos a tener que pronunciarnos sobre la indicación que el Ejecutivo está, ¿no es cierto?, ingresando. Es una propuesta que sería de tipo parlamentario. Ok, la suscriben perfecto, ustedes. la suscribimos. Por favor, el secretario la lee. Sí, el artículo, esta sería para reemplazar el artículo 196 septies, que está en la página 13 del comparado, por el siguiente. El que lesione en razón del ejercicio de su función a un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al personal de la empresa de ferrocarril del Estado y sus filiales o de Metro de Santiago que realicen servicios de fiscalización o a quienes sean contratados por empresas operadoras de servicios de transporte público para realizar labores de verificación de pago de tarifa, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente aumentada en 1 grado. Asimismo, el que amenace a quienes son identificados en el inciso anterior, en los términos del artículo 296 y 297 del Código Penal, en razón del ejercicio de sus funciones, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente aumentada en 1 grado. ¿Podría yo abusar de sus conocimientos jurídicos y pudiera explicarlo a los neófitos en esa materia? ¿Qué significa cada una de las penas? Estas son configuraciones de tipos penales aumentadas, o sea, en 1 grado, exactamente, por el hecho de que las personas revisten la calidad de funcionario público, y no solamente funcionario público, sino que un funcionario que esté prestando trabajo de fiscalización para él. Exacto. Disculpen, la ministra nos va a ilustrar cuál es la sanción que se establece en el articulado y eso, ¿qué significa aumentada en 1 grado? Ministra, por favor. Solo para graficar con algunos ejemplos, hoy día una lesión menos grave tiene un presidio en su grado mínimo que va de 61 días a 540 días. Entonces esa pena, al aumentarla en 1 grado, podría llegar de 541 a 3 años. Y en el caso de una lesión más grave que pueda dejar a una persona, como dice el Código Penal, inútil para el trabajo por alguna amputación, etcétera, en ese caso tiene presidio que va hasta 5 años a 10 años y se aumentaría en 1 grado que podría llegar a 15. Eso, recuerdo yo que a propósito del derecho penal, obviamente, aquí también Soledad es muy experta, según entiendo, tiene todas las circunstancias agravantes y atenuantes, por lo tanto solo se extiende la gradualidad si tiene irreprochable conducta anterior, si tiene celo con la justicia, etcétera, obviamente el grado igual disminuye en su pena. ¿Bien? Está hecho el punto, estimados colegas, ahí está la indicación, ¿les parece adecuada? Invitamos a firmarla a todos los que quieran... Sí, presidente. Diputada Pacheco, le ofrezco la palabra. No, solo, bueno, es punitiva, y eso a mí me como que... Pero bueno, la consulta es que habla de funcionario público, y el proyecto aquí contempla agente público, entonces... porque yo tengo una indicación después en esa línea, entonces me gustaría que me clarificaran cuál va a ser el concepto y cuál va a ser lo que se va a trabajar en este proyecto, porque el agente público es lo que se consideró y es lo que está puesto en el proyecto enviado por el Ejecutivo, y la indicación habla de funcionario público, tienen 2 roles, o sea, completamente distintos en cuanto a su responsabilidad y su resguardo. Eso está tratado más adelante en el proyecto. Lo sé, pero la indicación habla de, usted lo acaba de leer, secretario, como funcionario público. ¿Ah? Aquí dice Ministerio, escúcheme, Inspector Fiscal de Ministerio. repetirlo.
Eso es lo que quiero el hacer que el punto de lesione, aclaración. repito, pero si mira, colegas, por favor, diputado, Asbun, todos, por favor, porque el que lesione en razón del ejercicio de sus funciones a un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al personal de la empresa de ferrocarriles del Estado y sus filiales, o de Metro de Santiago, coma, que realicen servicio de fiscalización, coma, o a quienes sean contratados por empresas operadoras de servicio de transporte público para realizar labores de verificación de pago de tarifa, será sancionado con la pena asignada al delito. O sea, en ningún momento habla de, en esta indicación al menos, de funcionario público. Lo había explicado así antes. Sí, pues. Presidente, muchas gracias. Presidente. Perdón, diputado Jackson me había pedido la palabra. Sí, quisiera previo, porque como no viene como una indicación, me imagino que el gobierno estaba pidiendo el patrocinio de alguno de los parlamentarios, y yo quiero argumentar por qué no quiero patrocinar esa indicación y me opongo a la indicación. Entonces, yo entiendo que pueda ser admisible que alguien quiera dar muestras ejemplificadoras y dar una señal política y pública que no nos gusta la evasión, y que las personas que están trabajando para ese propósito deben cumplir en algún nivel de seguridad su trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es cuáles son los medios para esos fines. Y a mí me toca ir a la PENI, me toca ir a la penitenciaría, me ha tocado ir a Colina, me toca ir a las cárceles a recorrerlas. Y la verdad es que lo que estamos haciendo acá, introduciendo medidas del Código Penal, es lamentablemente poniendo más presión a nuestro sistema penitenciario, que está absolutamente desbordado. Creemos o no que un aumento de una pena en esto va a cambiar la conducta que se genera en los corredores del Transantiago, o sea, perdón, no en los corredores, en los paraderos, cuando se aglutina la gente, que existe presión para todos lados, todos se tiran garabatos con todo, no es con el que está fiscalizando, es entre un pasajero y otro, porque la gente va irritada, la gente va enojada, es un tema sistémico, no tiene que ver con que alguien quiera infligirle a otro, no, si es que alguien llega a amenazar a uno o a otro, tiene que ver con un pasajero con otro, se mandan las tremendas chuchadas en la micro, en el metro. Y si es que es un fiscalizador, ¿por qué va a ser más grave si la gente anda en ese minuto? Y para los que recorremos en el Transantiago andan todo irritables. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Cuando llega un momento de riña entre cualquiera de las dos personas, ¿por qué va a ser más grave, por ejemplo, una persona que quizás tuvo pena anteriormente, no tiene intachable conducta anterior? ¿Por qué esa persona va a pasar de arriesgar entre 5 y 10 años a arriesgar 15? O sea, ¿cuáles son los medios que estamos ocupando para cumplir un fin? Yo creo que el medio para evitar las riñas es tener un sistema donde la gente pueda caminar decentemente, que pueda pagar bien su pasaje, que pueda generar otras condiciones, y no a través de formas punitivas que estamos seguros al final la responsabilidad es del que se agarró a combo. La responsabilidad es el que mandó una chuchada y quizás se interpretó como una amenaza. Y yo creo, al menos, ministra, por su intermedio presidente, que la solución no se va a conseguir punitivamente, es como lavarse las manos y decir, bueno, la persona final, el fin del guión es el que tiene el problema, y no las causas estructurales que hacen que la gente esté achoclonada como sardina en nuestro sistema de transporte público, donde todos, al momento de entrar, van irritables, van con la cabeza en cualquier lado, llevan 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta después de la pega, y lamentablemente por un empujón, por algo que puede ser también llevado desde el punto de vista del fiscalizador, que también tiene una pega bien ingrata. También se puede alterar el fiscalizador, y va a tener una autoridad en este sentido, que no es un carabinero, no es alguien formado para tener esa rectitud, no es alguien que supuestamente tiene una formación profesional para resistir esos momentos de presión, y si es que esa persona inicia la amenaza y después él se hace el acusado, y si es que esa persona es la que inicia la riña y después el otro tiene mayor pena que uno, o sea, que el mismo inspector, a mí me parece que no es un buen recurso el elemento de autoridad en este caso, que no estamos hablando de carabineros, estamos hablando de funcionarios que no han sido formados para tal función y tal situación de estrés, tengan que poseer un poder de autoridad, en este caso, en una relación simétrica, que pase a una relación completamente asimétrica con respecto a las penas para impedir que exista una riña, una alteración, etcétera. Por lo tanto, yo al menos anuncio desde ya que no estoy de acuerdo con la indicación. Hecho el punto por parte del diputado Jackson, cada uno de nosotros tiene... ¿Ministra quiere decir algo al respecto? ¿Sí?
Ministra. Solo brevemente, encuentro obviamente legítimo que cada uno pueda tener sus visiones de lo que estamos discutiendo, por lo tanto obviamente siempre es interesante escuchar a los diputados, pero solo me gustaría señalar brevemente que el objeto de esta indicación, que por lo demás fue requerida en buena parte también por la discusión que tuvimos acá, o sea, requerida también por los propios diputados, tiene que ver primero con proteger una función que se está desarrollando hoy día y que es muy relevante, que es la del control de la evasión. Nosotros hemos mencionado que el control de la evasión se debe realizar no solo con más fiscalización, sino también con una perspectiva de educación, de información, de cambios culturales. Por lo tanto, nosotros no nos estamos olvidando de ese, que es un pilar muy importante. Y siempre hemos destacado que el respeto y la responsabilidad que todos tenemos al usar un servicio público es algo que debe prevalecer por sobre cualquier otra conducta. Ahora, señalando esto, efectivamente, respecto de la existencia de la razón de ser de las penas en nuestro sistema jurídico, claramente cuando uno lo estudia así, tiene que ver, entre otras cosas, además de la razón punitiva, con una función ejemplificadora. O sea, uno busca con una pena cambiar conductas, generar el cambio cultural, no generar más sanciones ni más delitos, sino dar las señales, no solo políticas, sino también jurídicas, de que esa pena es ejemplificadora para los demás casos. La verdad es que nosotros hemos visto, por ejemplo, la evolución que ha tenido la fiscalizadora, que afortunadamente no perdió la vida y que fue empujada por una persona. Ella no es una funcionaria pública, es una operadora contratada, digamos, y ha sido bastante terrible. Nosotros hemos hecho un acompañamiento, no con prensa, sino de verdad para ver la evolución. Y lo que nos piden los familiares es que busquemos generar estas conductas ejemplificadoras. Entonces, yo creo que un deber nuestro también es transmitir esa preocupación, ¿ya? Brevemente, entonces, una de las finalidades de la pena, dijimos, era ser ejemplificadora, y los bienes jurídicos que aquí se están protegiendo, además de la vida y además de la... obviamente de la fe pública, por los recursos públicos involucrados en estos pagos, obviamente, tiene que ver también con la seguridad vial y cómo nos comportamos hoy día, en la misma línea de lo que mencionaba el diputado, cómo nos comportamos hoy día como sociedad. Nosotros aquí nos hacemos un llamado ¿cómo se llama esto?, a pasar a llevar las normas, ni mucho menos, sino que a generar los cambios conductuales necesarios para controlar la evasión. Es esa nuestra visión, y obviamente sometemos a aprobación y ustedes resolverán de mejor forma, pero nuestro deber también tiene que ver con proteger también a nuestros fiscalizadores, inspectores fiscales, que día a día nos están colaborando en esta labor, que es muy importante y que nos han pedido también. Nosotros nos hemos juntado con las organizaciones, los sindicatos que ellos han conformado, y nos han pedido también estructurar esta norma. Gracias, ministra. Le voy a ofrecer la palabra al diputado señor García, que me la ha solicitado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad que a nadie le gusta estar en la cárcel. A nadie le gusta que le aumenten las penas. Pero la verdad que también hay que hacer un esfuerzo para que no se aumenten las penas, o sea, no cometer el delito. Porque parece que al chileno, entre más alta la pena, que es lo único que lo frena. Yo le quiero decir, ministra, si usted pone hoy día una multa a una persona de 10.000 pesos por manejar con celular, va a manejar igual, pero le pone 300, el celular lo apaga y lo mete a la caja de guante. Eso téngalo seguro, porque al final las cosas más drásticas son, ojalá nunca la ocupemos. Es un freno a la delincuencia, un freno a la seguridad que tienen que tener los pasajeros cuando van, porque realmente una persona puede... ¿Ah? Claro, una persona puede incomodar a todo un búho, dejarla tendalá, e incluso asaltar al chofer. Yo estoy de acuerdo con esto, presidenta, no porque queramos aumentar las penas por aumentarlas, porque creo que es una de las maneras de ponerle un freno a la delincuencia y darle estabilidad y seguridad a los que están usando los medios públicos. Por eso voy a votar, presidente, favorablemente esta... Gracias, diputado. Gracias diputado, a usted, presidente. Señor Letelier pidió la palabra. Gracias, señor presidente. Esta indicación al 196 séptimo. Señor presidente, nosotros estamos conscientes de que hay una sobrepoblación, saturación en las cárceles. Y yo, desde hecho, señor presidente, creo que este poder del Estado y los gobiernos, distintos gobiernos, tienen una deuda porque ha faltado, y yo espero y tengo la confianza, señor presidente, hacia la ministra Tapia, doña Paola, que estos proyectos de ley, estas futuras leyes, contengan lo que este Parlamento no ha podido hacer y el Estado chileno, es cómo usted tiene toda una campaña comunicacional, todo un relato, toda
una culturalización, educación, porque, vaya, los miles de proyectos de ley que han pasado por este Parlamento, uno le pregunta a las chilenas y chilenos si realmente tienen conocimiento mínimo, y no lo tienen, porque además este Parlamento tiene una deuda con la sociedad en no informar, no educar en qué consisten estos proyectos. Y por lo tanto, sabiendo que hay una sobrepoblación, sabiendo que está saturado, qué sé yo, el sistema penitenciario en Chile, y que también hay una violación a derechos elementales allí, lo que no es menos cierto es que no se puede seguir tolerando que aquí, como Pedro por su casa, alguien haga uso de un medio con el argumento que es pésimo, que es malo, que esto, que es lo otro. Mire, yo he dado como ejemplo las señoras que trabajan en Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes y que vienen de Maipú, de Cerrillo. Y nos ganan el salario de $1.000.000. Ganan 400.000 pesos, 350.000 pesos. Y todos los días sagradamente pagan su pasaje. Y hay quienes ganan más del doble de eso. Y el argumento es que el sistema es pésimo y por lo tanto vamos a fomentar la evasión. Y yo creo que hay que dar una señal. Si yo no estoy porque engrosemos la población carcelaria y penitenciaria en este país. Pero la pregunta es que me quedo de brazos cruzados, sobre todo cuando aquí hay violencia, cuando hay atentado contra la vida de funcionarias y funcionarios, que ya tenemos las pruebas concretas. Entonces, yo no estoy para legislar solamente para el garrote y sancionar, pero también creo que uno tiene que dar una señal. Y yo estoy porque obviamente esta indicación apunta en esa línea y por lo tanto vamos a respaldarla. Gracias. Me permito también opinar sobre el punto. Quiero decir que a mí me hace sentido la primera parte de lo planteado por el diputado Jackson. Siempre yo también comparto que no siempre el aumento de pena, que es un mecanismo bastante recurrido en los proyectos de los propios diputados, la manera más fácil de hacer proyectos, tiene efectivamente, ¿no es cierto?, eficiencia respecto de... En algunos casos sí la tiene. Voy a citar una ley que discutimos acá, como es la ley Emilia. Es evidente que ahí se produjo, ¿no es cierto?, el efecto que buscábamos. No obstante, en este caso concreto, lo que nosotros estamos protegiendo es un bien jurídico que aquí se ha expresado con claridad. Vamos a seres humanos concretos, hombres y mujeres, pedirles que cumplan una función en representación del Estado, que es fiscalizar que los ciudadanos hagan lo que deben hacer, que es pagar por el servicio que están usando. Eso en sí ya es violento, porque a un señor que por las razones que sea no paga, cualquiera que le reproche esa conducta va a ser una situación molesta. Y si nosotros no le protegemos adecuadamente, creo que los exponemos. Aquí lo han dicho cuando estuvieron los fiscalizadores, nosotros nos sentimos súper vulnerados, nos agreden, nos atacan, nos insultan. Yo tengo muy presente, y creo que está a la base de esto, el que además lo teníamos claro para... Diputada, por favor. Lo teníamos claro respecto a los fiscalizadores, los inspectores fiscales, ¿no es cierto? Pero de pronto se nos vino esa cosa trágica que fue esta inspectora de las empresas, del mundo privado, pero que cumplen igual el mismo propósito, que fue empujada por un iracundo evasor, que no pagó y que puso en riesgo su vida. Terminó arrollada debajo de un bus. Eso no podemos permitirlo, digo yo. Y es por eso que creo que el sentido y alcance de la indicación que tenemos recoge una preocupación que era más o menos compartida por el conjunto de nosotros. Así que yo creo que si no estamos de acuerdo, no hay otra intervención, diputado Fun, y procedemos a votar la indicación con el respectivo. Por favor, diputado, señora Fun. Presidente, la verdad que compartir 100% lo que usted ha planteado. Yo creo que esta indicación viene también a generar una cierta protección a quienes nos vinieron a no solo a exponer un problema, una inquietud, sino a contarnos que se sentían completamente desamparados. Y yo creo que también nosotros tenemos una obligación, que es respaldar a quienes tienen la misión de fiscalizar. Y es un rol también que nosotros no nos podemos mirar para el lado, ni tampoco podemos hacernos los tontos. Es un tema que es parte de una realidad y que lamentablemente este es un país donde restringir ciertas o penalizar ciertas normas
es una forma exclusivamente de tratar de buscar que la gente se frene antes de cometer algún tipo de ilícito. Gracias. Se pone entonces en votación la indicación respectiva. ¿Perdón? ¿Ya? No sé, el presidente... Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos entonces a tomar la votación, señor secretario. Vamos extraordinariamente a aceptar que sea el diputado Jackson, que necesita salir de la sala, parece, que vote, por favor. Pero si hiciste la argumentación ya. Es que quiero ocupar mis 5 minutos para argumentar. O sea, no 5, pero quiero argumentar mi votación brevemente. Yo escuché también las otras posturas. Ok. Tenemos reglamentariamente el... En el orden que corresponde, entonces, diputado. En el orden que corresponde. En votación, entonces, la indicación de los parlamentarios al artículo 196 septies, que pasó a ser octies. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Abún. A favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Presidente, yo voy a rechazar este artículo, esta indicación, porque, insisto, como argumenté previo a la votación, acá lo que se debe sancionar, y yo estoy de acuerdo con que si así corresponde se sancione, es lo que está establecido en el propio Código Penal. La pregunta no es si es que esa conducta, que a nadie le gusta la conducta de que alguien agreda a alguien o amenace a otro. Eso hoy día tienen sanción, tienen penas. La pregunta es si es que queremos que esa pena sea agravada por el solo hecho que se dé en un contexto. En este caso, en un contexto donde existe una persona que puede ni siquiera ser evasor o evasora. Puede ser una persona que simplemente va, paga su pasaje y le dicen, oye, no pagaste, ¿qué te creí? Cualquier, no sé, y le haga un insulto que lo haga sentir amenazado o le haga un empujón y termine con un resultado de lesión. Lo que estamos hablando es que solo por el hecho de que el interlocutor de dicha agresión o evasión sea alguien que está ejerciendo un rol fiscalizador, esa pena va a ser más alta. Y la verdad es que yo al menos considero que eso no debiese ser ningún motivo para aumentar la pena, porque el hecho mismo, el hecho que se está penando es exactamente el mismo, la agresión o la amenaza. Entonces, estamos ocupando los mecanismos de control del Estado, de represión del Estado, en este caso la privación de libertad, las penas, que debiesen ser las de última ratio, para solucionar un problema que tenemos en otra esfera, que es el problema de atochamiento, que es el problema que la gente quizás quiere algunos evadir por distintas razones, algunos como porque son unos frescos, otros porque quizás no tienen los recursos para movilizarse, otros porque se les quedó la tarjeta en la casa, por distintas razones que sabemos que la gente hoy día evade. Y que lamentablemente creo que este proyecto mete a todos en el mismo saco en algunas normas. Entonces, lo que estamos tratando de sacar de la ecuación es todo ese problema sistémico y solucionar la vulnerabilidad y muchas veces vulneración que sienten los fiscalizadores a través de una norma punitiva. Norma de control y seguridad de represión del Estado, que en este caso es la privación de libertad eventual en el caso de ser asegurado. Entonces, yo al menos no creo que esa tenga que ser la forma de resolver este problema. Pueden haber otras veces donde efectivamente no se ajusta que sea proporcional un hecho con las penas que establece el Código Penal. En este caso, por ningún motivo creo que deba ser agravado y creo que estamos cometiendo un grave error, que no necesariamente estamos ayudando a los fiscalizadores a estar más seguros, porque cuando las personas estén ahí, en esa situación de estrés, no van a estar pensando, a diferencia, por ejemplo, cuando uno tiene que tomarse un trago o no, que está consciente, y tiene que salir a manejar y tiene que tomar esa decisión, a diferencia de esa vez, cuando una persona está sometida a un nivel de estrés como se da en el contexto del Transantiago de subirse a los buses o al ser fiscalizado, la verdad es que nadie va a estar pensando, oye, en realidad subieron 1 grado la pena por esto. Y el resultado es que simplemente vamos a terminar gastando más plata, en el caso que ocurra un incidente como ese, no vamos a proteger más a las personas y vamos a estar dejando a una persona y a una familia muchas veces privada de los ingresos que supone el encarcelamiento o la privación de libertad. Entonces, desde mi punto de vista, esto simplemente es una medida para tratar de decir que esto se está abordando el problema, pero en ningún caso creo que vaya a tener alguna repercusión concreta. Solo decir, hacer una aclaración que comparto con la Secretaría, y es que este aumento que está propuesto en la indicación no necesariamente significa privación de libertad.
No necesariamente. Es simplemente la acción coercitiva que tiene la norma, disuasiva que busca tener la norma para que ese tipo de conductas no se den. Ya, ¿puede votar, diputado? Por favor. En contra, ya, sigamos. Por favor. Don Felipe Letelier. No. Don Felipe, a favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. El hombre. Pero está a favor. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 1 en contra. Se aprueba la indicación y se entiende rechazado por la misma votación lo demás. Rechazado. Ya, sigamos. Seguimos. Pero es solo con los fiscales. amigo querido, la democracia es así, tú hiciste tu punto, te lo agradecemos, pero votamos aquí cada uno en función de su convicción. Seguimos. Pasamos a la página 22 del comparado. 22. Número 22 del comparado. Número 3, agréganse los siguientes artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater. Artículo 22 bis. Los infractores que fueren condenados por contravenir lo dispuesto en el número 4 del artículo 199 o en el 42 del artículo 200, ambos de la ley 18.290 sobre el tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto con fuerza de ley número 1 en los Ministerios de Transporte, Telecomunicaciones y Justicia, promulgado el año 2007 y publicado el 2009, serán anotados en un registro de pasajeros infractores. La operación y administración permanente del registro corresponderá al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transporte, en la forma que determine un reglamento que al efecto dicte dicho ministerio. Respecto al tratamiento de los datos personales contenidos en el registro de pasajeros infractores, deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de los mismos, el que será exclusivamente el registro y certificación de hallarse o no una persona incorporada como infractor. El secretario del tribunal cada 2 meses individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará para su anotación al referido registro. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se establecerá en el reglamento a que se refiere el inciso anterior. La anotación se eliminará por el solo Ministerio de la Ley si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes o transcurridos 3 años contados desde su efectiva anotación en el registro si el pago no se hubiere verificado. Si el pago de una multa ya registrada se efectuara en la tesorería municipal correspondiente al lugar en que se cometió la infracción o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio de dicha municipalidad, éste informará al registro de pasajeros infractores ese hecho y le enviará el arancel respectivo dentro de los 60 días siguientes. Aquí hay indicaciones varias presentadas del diputado Jackson para intercalar en el inciso segundo del artículo 22 bis de la ley 18.287, propuesto en el proyecto de constitución de la palabra infractor una coma y la frase para efecto del procedimiento de cobro y pago de multa asociada, la suspensión de entrega de documentos certificados que se relacionen con temas de transporte y la persecución de delitos establecido en el artículo 22 quater. El reglamento a que se refiere en el presente inciso deberá garantizar que el procedimiento de transferencia de los datos contemple los mecanismos de seguridad y de protección de estos que sean necesarios, a fin de resguardar el adecuado tratamiento de los mismos. Asimismo, deberá garantizar a los titulares de los datos contenidos en el registro el legítimo ejercicio que a estos le correspondan respecto de sus datos. Muy bien, a mí me gustaría escuchar la fundamentación de parte del señor diputado que es autor de la indicación. ¿Por qué? Sí, presidente. A ver, nosotros hemos preparado una indicación buscando que el mecanismo del registro sirva para los propósitos que creo que todos podríamos estar de acuerdo que buscan. Por un lado, hay evasores que tienen los recursos, pero que no pagan, ¿ya? Y yo creo que eso estamos todos de acuerdo que es una conducta no solo que no queremos promover, sino que queremos sancionar con las multas que sean necesarias, pero además perseguir para que se pague, porque hay problemas que hay veces donde no se puede cobrar. Entonces pueden existir mecanismos de cobro que nosotros creemos que pueden ser incluso a través de la retención de impuestos. Sabemos que retención de impuestos tienen los que tienen más ingresos que cierto monto, ¿ya? Y que por lo tanto podamos, o sea, que tienen ingresos primero para partir con eso registrado y que por lo tanto existan los mecanismos que te permitan
suspensión de entrega de documentos, cobro y pago de multa o la persecución del delito establecido en el 22.4. Pero al mismo tiempo creemos que tiene que garantizar los procedimientos de transferencia de los datos para que tengan seguridad, de tal manera de resguardar el adecuado tratamiento de los datos y que los titulares de los datos tienen el legítimo derecho siempre a que siempre se debe garantizar a los titulares el legítimo ejercicio que corresponde respecto a sus datos. Es decir, que se garanticen las condiciones de privacidad e intimidad que requieren los datos de cada uno de los titulares. Gracias, diputado Jackson. Me gustaría conocer la reacción del Ejecutivo sobre esta indicación, para que nos ilustre y nos ayude a decidir nuestro voto. No. Sí. Sí, esa es la indicación del Ejecutivo. No, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a... Presidente. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Sí, bueno, la verdad es que para pronunciarnos sobre esta indicación es preciso un poco adelantarse a la discusión que viene posteriormente. Hemos concordado, y yo creo que aquí estamos más o menos transversales todos, en que es útil la existencia de este registro para las finalidades específicas que hoy día se contemplan. Esas finalidades están ya un poco tratadas, el mismo diputado ha hecho mención de una de ellas, que es la retención del impuesto, que es la suspensión de algún documento de transporte, pero también está el tema de la posibilidad de consultar este registro, ¿ya? En su momento nosotros como ejecutivos el planteamiento que hemos hecho es que este registro sea de naturaleza pública y lo hemos explicitado así para que pudiera ser consultado vía la página web sin ningún tipo de limitación. A propósito de la discusión que hemos tenido en esta misma sede y en otras intervenciones que ustedes han podido hacer, varios de ustedes como diputados han planteado la inquietud de que este registro sea un poco más restringido. Nosotros, en el afán de avanzar y de alcanzar acuerdos, hemos presentado con esta fecha una indicación que tiene por objeto, de alguna forma, cumplir con esa inquietud, y entendemos que el registro pudiera ser público en una etapa futura, en otro proyecto de ley, pero que hoy día también nos llama un poco la cordura a hacerlo en forma gradual. Entonces, ¿cuál es la propuesta que está contenida en esta indicación que presentamos hoy día? Es permitir que el registro sea consultado, pero que sea consultado de acuerdo a la regla general contemplada hoy día a propósito del procedimiento previsto en la Ley de Transparencia, es decir, que una persona consulte identificándose quién es y además que tenga un límite de consultas. Entonces, solo se podrían hacer máximo 8 consultas en el año. Les reitero, solo podría consultar una persona natural, no se pueden consultar bases de datos, no se pueden consultar para fines que no sean, y esto hay otra indicación que está puesta por la diputada Pacheco y otros diputados, que no se pueda consultar para fines laborales, para fines inmobiliarios y económicos. Entonces creemos que aquí hay una forma más genérica, más consensuada, en que nosotros obviamente estamos disponibles y así lo hemos materializado en esta indicación, de modo tal de que bajo ese supuesto, claro, creemos que la propuesta que está planteada ya en la redacción cubre bastante esa situación, digamos. ¿Por qué? Porque dice, deberá respetarse el principio de finalidad. Estoy leyendo el último inciso del artículo 22 bis. En el tratamiento de los mismos, el que será exclusivamente el registro y certificación de hallarse o no una persona incorporada como infractor. Si nosotros le agregamos que eso tiene como por finalidad, como está la propuesta del diputado, para efectos del procedimiento de cobro y pago de multas, la suspensión de entrega de documentos o certificados que se relacionen con el tema de transporte y la persecución del delito, tendríamos que agregar, si estamos de acuerdo y contestes con lo que viene después, la posibilidad de que se haga también con el efecto de poder hacer la consulta vía de transparencia. Entonces, volver a ejemplificar aquí las funciones que ya están asignadas parece una reiteración innecesaria. ¿Me explico? Por lo tanto, nosotros creemos que sería suficiente con lo que ya está establecido en el inciso segundo del artículo 22 bis y no sería necesario incorporar esta precisión, digamos.
Por supuesto, diputado señor Jackson. Que la verdad es que nuestra indicación va precisamente para especificar. Creemos que el segundo inciso del 22 bis queda muy abierto y nosotros, al igual que el diputado Hernández, que establece para efectos del procedimiento de cobro y multa, en la misma línea de fondo de lo que ponen los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal, lo que tratamos de hacer es acotar el uso de estos datos, en este caso para todo lo que sea el procedimiento de cobro, pago de multa, suspensión de entrega de documentos, certificado, persecución del delito, etcétera. Y lo que a nosotros nos importa básicamente es establecer ese límite, porque si es que el Ministerio está de acuerdo con que no puede ser ocupado para temas laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios, de acceso a diversos beneficios, entre otros, si es que en el fondo esa es la razón, ¿para qué casos serviría entonces tener el registro? O sea, que alguien lo pueda consultar. ¿Cuál es el caso de uso que el gobierno tanto desea que exista si es que no puede ser ocupado para todas esas otras cosas? Eso es lo que todavía no me queda claro genuinamente. Entonces, si es que yo puedo perseguir, porque nosotros estamos diciendo para perseguir, cobro de multa, suspensión de entrega de documentos, todo lo que signifique el registro, y además el gobierno acaba de argumentar que también en la misma línea, dijo, en la misma línea, no queremos que sea para consultar, como la indicación de la diputada Pacheco, por temas laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios, acceso a beneficios, que es lo que nosotros tememos que puede ocuparse. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la hipótesis de uso para un caso que sea público? Yo la verdad que quiero entender eso, porque si es que el gobierno está diciendo que no quiere que se ocupe para todos esos casos, me encantaría saber por parte de la ministra, ¿para qué caso cree que es útil? Porque ha generado tanta controversia. Acá yo anticipo, esto puede ir con reserva de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es el caso de uso que tanto urge que este registro quede público? Gracias. ¿La ministra quiere reaccionar o seguimos discutiendo y votamos? Ok. No, es que no me lo ha pedido ningún diputado. Yo sí pediría eso. Ya, perdón. Sí, tenía una... El diputado, señor Pérez, me ha pedido la palabra. Sí. Presidente, por su intermedio, a la señora ministra, en el artículo 22 bis, y es lo que da origen al registro, habla del secretario del tribunal, se refiere al secretario del tribunal de juzgado policial local correspondiente. Dice, cada 2 meses individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará para la anotación referida. ¿Cómo se compatibiliza esto, ministra, por su medio presidente, cuando hoy día tenemos un registro de multas de infracciones, que todos sabemos que cada vez que hay que renovar el permiso de circulación viene el llanterío y aparece un sinnúmero de multas impagas, pero cuando uno investiga un poquitito más, la actualización de ese registro es una vez al año y particularmente en el mes de noviembre de cada año. Y por eso muchas veces, a veces no están todos los que deben estar o están algunos que fueron considerados al punto de cierre por parte de la autoridad, en este caso de los tribunales, o sea, de los juzgados de policía local. ¿Por qué va a variar eso con el solo Ministerio de la Ley, digamos, al aprobarse esta ley, en los términos que está, sobre todo en este artículo, que los juzgados de policía local cada 2 meses van a ir haciendo información? Cuando por un lado el pago se hace en las tesorerías municipales, y hasta donde yo entiendo, la comunicación al interior de los municipios, cuando usted ingresa los recursos a las arcas municipales, en lo que es las rentas municipales, la verdad es que los sistemas no conversan. No conversan los sistemas, digamos, pero el juez no va a saber hasta que no se le informe respecto de las personas que no pagaron o no pagaron. Entonces, yo no sé cuál es si el Ejecutivo tuvo a bien analizar este tema con los juzgados de policía local o con la Asociación Chilena de Municipalidades o con quien corresponda, porque la verdad que por qué en el registro de multas de tránsito va a ser distinto que con el registro de evasor en este caso, y también están asociados al pago de una multa, porque ahí es una de las causales por las cuales tendría que entrar al registro. El que siendo citado no comparece, y si aplica la multa no paga, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera apreciación. Y lo segundo, respecto al famoso registro, y leyendo la indicación del artículo 22 quater, que dice que cualquier persona natural podrá solicitar, yo tengo algunas, podríamos decir, objeciones.
En primer lugar, la justificación de ingreso de personas naturales a la entidad de los infractores. Si ya aquí se ha comentado que los fines son bastante específicos, incluso hay indicaciones de otros parlamentarios en el mismo articulado, en la cual restringe bastante el uso que se podría hacer o dar o no dar a las personas que están en el registro. Porque esto podría constituir en la práctica agregar un requisito para, por ejemplo, una persona que busca trabajo u otro fin similar. Y eso podría estar atentando contra procesos de resocialización en los sectores más desposeídos o más vulnerables, como se dice hoy día. Y está bien que lo tengan los servicios públicos. Yo soy partidario de que los servicios públicos tengan acceso a este registro para los fines que establece el proyecto, retención de devoluciones, o sacar licencia, o otros beneficios del Estado, como subsidios, etcétera, etcétera, que también podría ser. Esa es una primera observación que hago. Lo segundo, el hecho que podría eventualmente, salvo que acá se cita el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la limitación al derecho a la privacidad. Esto podría concretarse por la ley, ¿verdad? Por la ley que estamos tramitando. Y las limitaciones a derechos constitucionales, por el hecho que podrían estar permitiéndose, pero que deben concretarse por ley, es decir, esta ley no podría ser, sino que tendría que ser una ley específica para poder hacer público este registro, dada la indicación que nos presenta el Ejecutivo hasta 8 veces en un periodo de 12 meses. O por las causas para ingresar al registro, porque se le está entregando, en definitiva, a un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no a una ley, a un reglamento del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y en opinión de muchas personas, esto podría estar o podría caer perfectamente en un vicio de inconstitucionalidad. Esas son las dos aprehensiones, presidente, que quería plantearle al Ejecutivo previo a someter a votación la indicación recién presentada. Gracias. Diputada, señora Pacheco, ¿me entendí? No. Diputado, señor García, tampoco. Ministra, por favor. Bueno, no. Yo quiero también hacer una... ¿Sabe que a mí, ministra, a mí me parece que es importante? Nosotros pagamos un costo con esto ante la opinión pública, ante nuestros colegas también, que están preocupados que este registro de infractores se pueda usar para fines distintos a los que están en la finalidad que dice el artículo ordinario, o sea, original. Pero cuando lo quitamos, le quitamos toda la acción coactiva, parece no tener ningún sentido. Sigo la lógica que tú señalaste, Giorgio. ¿Por qué? Si no se puede usar para más que registrarlo, si no se puede usar para el tema de las sanciones, si no se puede usar, siguiendo la línea de las demás indicaciones que están aquí, para fines de, por ejemplo, trabajo, comercio, financiero, etcétera, ¿para qué sirve entonces? ¿Cuál es el sentido que tiene? Si al mismo tiempo, el que sea público, si al mismo tiempo vamos a pagar un costo importante por ello, ante la opinión pública a la que tenemos que explicarle que estamos creando una figura, estamos creando un mecanismo que tiene que tener una finalidad, que se explique, que haya un bien jurídico importante que proteger, porque si no, el caso... Yo siempre entendí que esto funcionaba si es que tenía un efecto disuasivo. Y el efecto disuasivo tiene que ver con que uno sienta que le perjudica aparecer en ese registro. Pero si no tiene ningún perjuicio, da lo mismo. Pum. Es que como está quedando con las indicaciones, para dónde apuntan las indicaciones, va a quedar completamente falto o carente de ese efecto disuasivo que, de buena fe, nosotros quisiéramos tener, ¿no es cierto?, para esto, porque si no, solo sirve para efectos de tener estadísticas, para tener información, para efectos de política, para efectos de programa, y para eso podría ser perfectamente
reservado, o sea, interno, para el ministerio. Yo creo que eso tiene que tener una buena respuesta para que nosotros podamos tener la convicción de que estamos votando algo que es útil, ¿ya? Útil verdaderamente. Y si no, bueno, máxime las aprehensiones que ha hecho ver, ¿no es cierto?, con los vicios de inconstitucionalidad y etcétera, podría, claro, que tú mencionaste, los pongo en los costos, y entonces la pregunta que yo quiero, costos versus beneficios. Si se netean y los beneficios más que los costos, yo estoy disponible. Pero si al final los costos son más que los beneficios, me parece que no tiene sentido. Diputado, señora Fun, o estamos, ¿no es cierto?, entendiendo inapropiadamente el sentido del destino, la finalidad del registro. Señora Fun, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Me genera la misma inquietud. La pregunta es, ¿qué sentido tiene tener un registro si prácticamente ese poder disuasivo que busca que nunca más, o que estas personas por lo menos la piensen 2 veces antes de evadir, si es que no lo hacemos, ¿qué sentido tiene? Es que de verdad no entiendo qué sentido puede tener un registro que no está sirviendo absolutamente para nada, un registro público donde efectivamente nosotros no estamos jugando con el Ejecutivo, en el fondo, tomar todas las medidas que sean necesarias para terminar con la evasión, pero también esperamos de que esto sirva para algo. Pues si no sirve absolutamente de nada, no sé para qué lo estamos haciendo, y claramente yo creo que nadie está dispuesto a asumir un costo político por nada. O sea, aquí estamos dispuestos a asumir ese costo político, estamos dispuestos a jugarnos en el fondo por la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, pero esperando que esto realmente sirva para algo. De lo contrario, y tener algo que va a terminar siendo letra muerta, donde obviamente mucha gente siente que se están vulnerando sus derechos, claramente no tiene ningún sentido apoyarlo. Gracias. Ministra. Perdón, disculpa. Gracias, presidente. Mire, yo quiero hacer una apreciación para que no se malinterprete también, porque yo estoy de acuerdo que debe existir este registro como una medida ya que es la cúlmine, digamos, de todo el proceso que se establece en este proyecto de ley. Pero tal como lo han preguntado acá, el hecho de que en doctrina el Tribunal Constitucional, yo por eso estoy advirtiendo, porque esto igual va a pasar, sea solicitado o no, igual tiene que pasar la prueba constitucional, y ustedes que son abogados, por si medio presidente a la ministra y a su asesor, que la premisa es que tiene que ser una medida necesaria, tiene que ser idónea y proporcional al fin perseguido, y todos entendemos que el fin perseguido en este caso es terminar con la evasión. Esa es la aprehensión que yo estoy manifestando, señor presidente, por su medio a la ministra. Gracias. Diputado señor Jackson. Sí, dos argumentos, porque como entendí que la ministra al expresar que esto en ningún caso tiene por fin, y que después de la discusión se ha llegado como a una especie de acuerdo que esto no tiene en ningún caso por fin el establecer que sea para fines de prohibir el acceso al crédito o del acceso al trabajo o de distintas medidas que nosotros creímos que por eso se dotó del nombre DICOM del Transantiago, porque podía servir para esas funciones, como lo dijo en su momento Paula Flores, jefa de fiscalizadores, que lo dijo explícitamente que era para eso. Pero dado que ya ha evolucionado un poco la discusión y que eso lo queremos prohibir, hay una indicación de la diputada Pacheco en esa línea que yo creo que podría quedar acá, pero podría ser un poco voluntarista, no en el mal sentido de la palabra, si es que permitimos que los datos sean públicos. O sea, por un lado, proteger los datos para ciertos casos, pero exponerlos, por otro lado, es contradictorio y por lo tanto quizás no son poco compatibles las indicaciones. Y además de reiterar cuáles serían los casos de uso, recordar que en el artículo 17 de la Ley de Datos quedan excluidos varios de los datos que tienen que ver con las deudas impagas en bienes básicos de consumo, agua, luz, gas, incluido las deudas del TAG, ¿no? del pago de las autopistas. ¿Por qué? Porque precisamente esos son bienes que se protegen a la vía privada porque son básicos.
¿ya? En este caso estamos preguntándonos, y siguiendo la línea argumental del tema de la posible intervención del Tribunal Constitucional, ¿es proporcional? ¿Es adecuado para los fines que se propone? Y acá no es que se vaya a evitar la evasión propiamente tal, porque recordemos que este registro no es para el que evade, es para el que no va a pagar la multa. Entonces, ¿a quién castiga esto finalmente? ¿Quién es el que no puede pagar esa multa y que quedaría expuesto a esa sanción pública? Es el que no puede pagar. Es una medida discriminatoria finalmente de clase, una medida discriminatoria de recursos económicos. El que no puede pagar esa multa va a quedar afecto principalmente a este registro. Entonces, es proporcional, es ajustado a las medidas, no necesariamente va a que no evada, sino al que no puede pagar esa multa. Y por eso le quería insistir en este tema a la ministra. Para la eficiencia, si usted quiere intervenir, porque si no tenemos que pasar de inmediato a voto. Y no, es que tenemos que seguir votando las indicaciones y ya se hizo la discusión. No, muy breve, presidente. A ver, para tratar de contestar las preguntas más concretas y para luego ir a lo macro. Respecto a las multas, diputado Leopoldo Pérez, la disposición lo que establece es que el secretario del tribunal tiene una obligación de informar cada 2 meses, y eso está así para el registro de multa impaga, y es el mismo procedimiento acá. Lo que sucede es que el reglamento del registro de multas dice que el registro civil debe mandar un informe consolidado en noviembre de cada año, pero eso no obsta a la información cada 2 meses que pesa sobre los tribunales. Ahora, que eso resulte del todo efectivo, evidentemente algo que cada día tenemos que ir mejorando, y que afortunadamente en gran parte de los juzgados de policía local ha ido la tecnología también incorporándose, entonces eso facilita el envío de la información. La pregunta, si esto lo analizamos con los jueces de policía local, sí, lo analizamos. Recuerdan ustedes que también vino el presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, entonces que él estaría de acuerdo con esto, o sea, como magistrado. Manejo la información al interior. Sí, por lo tanto eso estaría ok, y también lo hablamos en su oportunidad con la Asociación de Municipalidades. Respecto de... Esa era como una pregunta más específica, ¿verdad? Bueno, mencionar que en su oportunidad también estuvo aquí la profesora Lorena Donoso, que ella es experta en Derecho también de Protección de Datos Personales de la Universidad de Chile, y ella, al ser consultada respecto al carácter de este registro, mencionó que encontraba que era absolutamente constitucional y que por lo tanto era viable su incorporación, y es una precisión que nosotros incorporamos respecto a las medidas que tiene que contemplar el reglamento. Dicho esto, y entendiendo lo que ustedes han planteado, quiero mencionar brevemente que todas las sanciones administrativas en materia eléctrica, en materia de telecomunicaciones, en materia incluso de transporte general, porque aquí no estamos hablando del no pago de un servicio público, sino de la multa impuesta por una sanción administrativa que está ejecutoriada, ya que ha terminado todo su proceso y que no ha sido pagada. Todas esas sanciones administrativas tienen carácter público, ¿ya? Así lo hemos corroborado y lo estudiamos, de hecho, en detalle con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Pero entendiendo de nuevo que tenemos que dar la gradualidad de la incorporación y todo, nosotros creemos que podemos perfeccionar esto, y si ustedes están de acuerdo así, en nada más, de nuevo, retrocediendo un poco más y entendiendo que el efecto de este registro tenía carácter básicamente disuasivo, porque los efectos concretos se mantienen y están presentes, nuestra propuesta para poder avanzar y poder lograr estos acuerdos que necesitamos sería básicamente la de establecer que esta información no sea entregada sino por aplicación de las reglas generales. Me explico. Hoy día, de nuevo, toda sanción administrativa yo puedo ir y consultar a un servicio público, me puede dar la sanción administrativa de tal persona, y como en este caso estaríamos frente a personas naturales, no personas jurídicas, si uno aplicara en rigor la regla general de ley de transparencia, lo que debiera suceder es que le podemos consultar a la persona si está de acuerdo o no que se entregue esa información. Procedimiento regular de ley de transparencia. Si la persona dice que no, la información no se entrega. Si la persona que dice que sí, se entrega. Esa es la regla general en materia de transparencia. Y entendiendo que estamos frente a una sanción administrativa ejecutoriada, debiera ser esa entonces la regla general, digamos. Entonces no estamos modificando la propuesta, que lo que estaba diciendo era que sí o sí se entregaba la información. Lo que estamos diciendo es, se aplica la ley de transparencia, que en el artículo 21 establece las excepciones que dicen que yo le tengo que ir y consultar a la persona, porque entonces no tendríamos que hacer la pregunta al revés.
Porque si en los otros casos de multas administrativas ejecutoriadas, en cualquier otro sector, esa información sí se podría entregar, ¿por qué no en este caso entregarla? Entonces aquí ya no estaríamos hablando de un registro de carácter público por esencia, sino de un registro en el que, aplicando la regla general de ley de transparencia, si es consultada la institución, se le pregunta a la persona, si la persona dice que sí se entrega, si la persona dice que no, no se entrega. Esa sería una propuesta, digamos, para ver si podemos desentrabar un poco la discusión. Es regla general absoluta, no es ninguna excepción. Ministra, ministra, pero sigue persistiendo la pregunta. Si todavía más con su proposición, si al final, usando la regla general, el registro, para poder yo usar la información, tengo que tener la autorización del sujeto que estoy, entonces la utilidad es cero, porque queda la voluntad del... Sí, porque lo más probable es que todos van a negar. ¿Por qué voy a andar publicitándose? Si a mí me preguntan, oye, ¿tú autorizas que se informe que tú estás en el registro de evasores? Yo le voy a decir que no, pues si tengo la posibilidad de decir que no, obvio que le voy a decir que no. Diputado, nosotros... O voy a... Bueno, pierde fuerza, yo eso es lo que creo. Perdón, discúlpeme, pero mi excusa más sentida... No se preocupe, es que estoy a su izquierda, por eso Exacto, no me ve. Usted mira al centro, ¿no? Mira para adelante nomás. Está bien, presidente. Visión periférica se llama eso. Eso es. Por su intermedio, Diputado, presidente, señor Mesa. al Ejecutivo, por su intermedio, presidente. Yo concuerdo con lo que ha manifestado el diputado Jackson en torno a esta, y lo que usted también ha dejado entrever. No le veo mucha utilidad al registro hasta este instante. Pero le quiero preguntar por su intermedio al Ejecutivo, ¿cuál es el objetivo de una persona natural al preguntar esta, perdone mi ignorancia, pero qué persigue un individuo, una persona natural? ¿Es curiosidad simple? ¿Es para utilizarla con qué objetivo esa información? Pues tendrá que tener un objetivo, un individuo. Ya, yo quiero averiguar si fulano de tal o fulana de tal está, o Esperancejo, o qué sé yo, o Ciclano, como se dice, está o no en este registro de no pagadores de la multa. ¿Cuál es el objetivo de esa persona natural? Y segundo, preguntar por su intermedio también al Ejecutivo, ¿qué quiere decir esto? Que estas solicitudes no podrán exceder de 8 en un periodo de 12 meses. ¿En base a qué? ¿Qué puede hacer? ¿Es arbitrario o es en qué se basa para decir eso? Y dice que el mismo requerente no puede preguntar más de 8 veces en un año, a menos que la pregunta la haga el titular. O sea, ¿quién es el titular? ¿El que está afectado por la multa? Supongo. No sé en qué se basa de todo este intríngulis, presidente. En todo caso, en estar... principio no me gusta que sea público, a menos que sea para utilizarlo desde el punto de vista estadístico, interno en el propio ministerio, para saber cómo están funcionando las políticas en este sentido de tratar de evitar el no pago de las multas, o tratar de llevar un registro de los verdaderos evasores o los más rebeldes. En ese sentido, sí. Gracias, diputado señor Mesa. Conforme a lo que ha discurrido, tendremos que votar, ¿no? No me diga. Señora Pacheco, perdón. No, mire, solo hemos visto una indicación, pero en realidad está todo relacionado. Yo diría que el solo hecho que existe un registro, de los que ya se le han dado todas las posibilidades y que en el fondo es el que no paga la multa, el solo hecho de que exista el registro ya es una medida disuasiva, ¿ya? Y lo otro, el objeto que tiene en el fondo es que no sea considerado un DICOM y que no afecte a la persona en otro tipo de su vida. Y por eso nuestra indicación, y que bien lo ha valorado también el colega, es que no aparezca ni en los antecedentes comerciales, ni para temas laborales, para subsidio de vivienda, etcétera, porque en el fondo es dar una lección para que la gente pague, que es una falta,
y que ellos se acostumbren y que cambien la cultura, porque eso en el fondo, y que nos permita entonces en los otros aspectos sí valorar y que pueda entrar a los beneficios que tiene el Estado. Una palabra más Eso, al diputado Bun y vamos a ir a votar y porque ya hemos... Yo con esto quiero terminar y que yo espero que, tengo entendido que la indicación de la ministra recoge de las 3 indicaciones que están presentadas acá. Entonces yo creo que sería bueno revisarlo bien, o no recoge todas. Entonces, si es así, para poder ir votando indicación con el artículo y lo vemos de esa forma. Gracias. Ya. Muy bien. El diputado Pérez, y con eso cerramos. ¿Quiere hacer una proposición? Perdón. Abun. Gracias, presidente. No, yo quisiera pedirle por intermedio suyo, si es que el Ejecutivo, porque aquí quiero ser honesto, si el Ejecutivo tiene dudas, a lo mejor darle la oportunidad para ver si es que puede presentar una indicación para la próxima semana, si es que tiene alguna duda, porque me parece en el fondo que el objetivo también es, si se va a perfeccionar, se haga de acuerdo al planteamiento que ha hecho el Ejecutivo. Entonces, yo por lo menos, presidente, por intermedio suyo, preguntarle a la ministra si prefiere en el fondo darle una vuelta más. Perdón. El diputado Pérez, y con eso yo cierro la discusión. Bien breve, presidente, por su intermedio a la señora ministra. ¿Se podría, ministra, incorporar, dado que, de acuerdo a la última indicación, una persona podría hasta 8 veces en un periodo de 12 meses, podría darse? Estoy pensando que alguien podría empezar a armar una base de datos pidiéndole a otras distintas personas que empiecen a pedir datos, que se prohíba o se penalice o se castigue la comercialización de los datos, porque eventualmente podría generar... Está previsto eso. Ya. Incluso, ministra, por favor. Presidente, la verdad es que nosotros como Ejecutivo, y atendida la prioridad que tiene este tema, a propósito de poder generar, la verdad es que valoramos de verdad la discusión que se ha dado, el apoyo que hemos tenido bastante transversal en torno a las medidas concretas que tiene el registro. Diputado, entiendo la propuesta, pero yo creo que aquí tenemos 2 alternativas. Una es la indicación que nosotros trajimos, digamos, y que está en la mesa como una propuesta. Y otra propuesta, que es un poco en la línea de lo que ha mencionado, que hasta ahora por lo menos hemos visto, que tiene que ver con aplicar las reglas generales. Incluso las reglas generales uno pudiera no escribirlas. ¿Me explico, no? O sea, uno pudiera decir que en el fondo aplica sin necesidad de expresarlo, que aplica la ley de transparencia y que por lo tanto se dará el procedimiento normal y todo. Entonces, si ustedes estiman que es mejor no hacerlo, lo quiero plantear como una alternativa, digamos, ¿no? Que obviamente no es la que uno quisiera, pero que es legítima y que apunta en la línea de lo que ustedes están hablando. Creo que es una salida, digamos. Eso viable. significaría que al colocar lo que está planteando la ministra, que aplique la regla general, ¿no es cierto? A ver, secretario. El principio de especialidad en la norma prima. Si hay una ley especial, regiría lo presupuestado de la ley especial frente a las reglas generales. O sea, que hay que... No, claro, lo que sucede, sí estoy de acuerdo. Esto prima esto, no la regla general. Sí, lo que sucede es que esto, en estricto rigor, y entiendo que el diputado Jackson también, que ha promovido esta indicación, considera que esto no es contradictorio con la regla general de transparencia, y tenemos otro artículo en el que se alude al artículo 21, y ahí uno pudiera precisar cuál es la causal que aplica, que es la consulta al tercero, digamos que es la regla general. Propongo una solución. Quiero que lea el señor secretario la indicación del Ejecutivo, la que ingresó hoy día, para dar cuenta de si eso salva alguna de las aprehensiones que hemos estado planteando en la protección de los datos, y luego tenemos que votar. Indicación, y ahí le voy a pedir que su experiencia nos guíe, por favor. Sí. Doy lectura entonces a la indicación del Ejecutivo. Diputado. Espérese, no. Voy a dar lectura a la indicación del Ejecutivo para reemplazar el inciso primero del artículo 22 quater, incorporado por el numeral 3, por el siguiente. Se está reemplazando el inciso primero del artículo 22 quater. Correcto. Una propuesta de indicación del Ejecutivo. Artículo 22 quater. Cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe, siempre que se identifique con su nombre, apellido y cédula de identidad,
formulando para estos efectos una solicitud de acceso de información pública según el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si una persona determinada se encuentra o no anotada en el referido registro. Dichas solicitudes no podrán exceder de 8 en un periodo de 12 meses contados de la primera solicitud, por parte de un mismo requiriente distinto del titular. Para el titular no existirá dicha limitación. Un reglamento dictado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones regulará las condiciones técnicas de acceso y demás elementos que sean necesarios para la correcta operación del registro. Para estos efectos deberán establecerse las medidas técnicas y organizativas que aseguren la calidad y vigencia de los datos, así como las medidas de seguridad necesarias para evitar el mal uso de la información. Sí, por favor. Presidente, ¿se requiere algún acuerdo o algo para empezar por el cuáter antes del BIS y de las indicaciones? Sí. No. Sí. Por eso es que como estaba leyendo la indicación como si que se fuera a poner en votación, no entendí por qué... No. Era solo para leerlo. Para tener el contexto. Ya, vamos a poner en votación, señor director, con lo que salga. Yo quedé completamente confundido. Es el siguiente, se vota la indicación primera con el artículo y después voy a dar lectura a otra indicación que también con el artículo. Finalmente, si esto es rechazado, se vota el artículo solo, al final. La del diputado Jackson con el artículo, se vota en primer orden. Hay dos indicaciones que apuntan en el mismo sentido, o sea, a introducir un inciso segundo en el 22 bis. Ese inciso... Sí. Entonces, la primera votación es la del diputado Jackson con el artículo. Si se rechaza, pasamos a la otra indicación con el artículo. Si se rechaza, se vota el artículo solo, sin indicaciones. Correcto. ¿Y si se aprueba? Se aprueba el artículo y seguimos para adelante. Sí, ok. Vale. Sí, no, estamos en el... No, seguimos, después seguimos para allá. Por favor, a ver, oye. La del diputado Hernández, voy a dar cuenta que... Por favor, agrego, estamos en la página 22 del comparado, artículo 22 bis, y las indicaciones hechas por los señores diputados a ese artículo. Sí, y tengo que dar cuenta además que el diputado Hernández retiró la indicación que aparece en el segundo párrafo porque está contenida en la primera parte de la indicación del diputado Jackson. No me escucho nadie, pero bueno. Ya, vamos. En votación entonces la indicación del diputado Jackson. Señores, con el artículo. Pongan atención para saber lo que vamos a votar, por favor. Página 22, la primera indicación con el artículo. Doña Jenny Álvarez. Me abstengo. Abstención. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Jackson más artículo. No, sí, a favor, sí. A favor. Sí. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. A favor, dado que es una de las indicaciones que unánimemente el Consejo de la Transparencia presentó. Don Felipe Letelier. A favor. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación con el artículo. Vamos a la del diputado Andrade, Melo, Pacheco y Pascal. Más el artículo. Ahora, hay que, también al 22 bis. Y no son complementarias. De manera que, si les parece, ¿se entiende rechazada la indicación? ¿Esta? ¿Se entiende rechazada de la misma manera? No, eso no es incompatible. ¿No es incompatible? ¿Ya? La indicación dice, no le he dado lectura, de Andrade, del diputado Andrade, Melo, Pacheco y Pascal. Agregas al inciso segundo del nuevo artículo 22 bis de la ley 18.287, luego al punto aparte que pasa a ser seguido. Lo siguiente, dichos datos no podrán ser consultados por personas jurídicas y en caso alguno su consulta podrá afectar negativamente en temas laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios o de acceso a diversos beneficios, entre otros, a quien en él aparezcan. Ok.
Se pone en votación la indicación. Por... A quienes en él aparezcan. Les invito a votar tomando el acuerdo, colegas, por favor, que le permitamos, ¿no es cierto?, a la Secretaría, en conjunto con el Ministerio, hacer los arreglos de redacción, porque me temo que esto va a quedar como un equeco. Al final. ¿Sí? Al final. ¿Estamos? Sí. Queda como Solo un queríamos colgajo al hacer una final. precisión. Sí. No, solo, presidente, nosotros en la sesión pasada, iba a decir en la clase pasada, habíamos mencionado ya y lo dijimos nuevamente ahora que consideramos que esto era complementario, solo que habíamos propuesto que fuera más genérico, en el fondo decir en temas laborales, comerciales o de acceso a diversos beneficios a quienes en él aparezcan, porque de alguna forma inmobiliario y crediticio estaba comprendido dentro del concepto comercial y no habían entre otros, entonces es una cuestión Pero eso es lo que estamos diciendo. No, pero habría que hacer otra indicación. Claro. Eso requiere Es indicación. que se había hecho en su momento, pero bueno, no... Pero le autorizamos y aprobamos esa corrección, ¿no es cierto?, en los términos que está Vamos a ver aquí si señalado. Si es menor, se Es puede formal. hacer, si no, no. Pues sí. Comercial Se aprueba, contiene entonces, crediticio inmobiliario. Se aprueba Eso de es. la misma forma que la indicación Sí. primera, ¿cierto? Las dos. No, tome la ¿O no? votación. Sí. Tome la Pero- votación. Por favor. Doña Jenny Álvarez. Sí. A favor. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Abstención. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. ¿Con la observación? De la ministra. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, una abstención. Aprobada la indicación. Terminemos No. bien, presidente. Aprobada indicación. Terminemos bien. Sí. Sí, pues eso es lo que estoy tratando. Ya. Seguimos. Hay una indicación del diputado Jackson para eliminar el inciso tercero del 22 bis de la ley 18.287 propuesto en la expresión y los aranceles correspondientes. Pero también existe una indicación del Ejecutivo para el mismo efecto, para eliminar en su inciso tercero la expresión y los aranceles correspondientes. Esta es la página 23. Y B, eliminas en su inciso cuarto la frase y le enviará el arancel respectivo. Les propongo que votemos de inmediato. Hay coincidencia entre el Ejecutivo y Completa el Ejecutivo. y el señor Don Jackson. Giorgio Jackson retira su indicación, la primera, la del 23, la primera. Sí, sí. Ya. Sí. Entonces retira la suya, don Giorgio. Sí, sí, eso. Muy bien. En votación. Retira. En votación. Sí. A favor. Inciso tercero, entonces, con la indicación del Ejecutivo en votación. Doña Jenny Álvarez. A favor. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. A favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Letelier. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Presidente. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. A favor. Don Mario Venegas. Secretaría. Y don Mario. A favor. El señor Apun 1, 2, está 3, solicitando. 4, 5, 6, 7, Disculpe. 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad. Señor secretario, el diputado Aprobado por Apun unanimidad. está solicitando que en la votación anterior su abstención se cambie por a favor. Ya. Por favor. Hay unanimidad, ¿cierto, para el cambio? Sí. Sí, ahí. Sí. Fair play. Mira, ¿qué estoy haciendo? Mira. Ah, Yo veía a Fernando Mesa atónito, está. Pobrecito. Acólito. Muy bien. Presidente, son comentarios bastante sexistas, No, Pacheco. nada. El 22T falta. Sí, no, está votado junto. Junto. Está votado eso con todo el resto del... Pero el 22T nos falta ahora. El 22T que está sin indicaciones.
Eso Sí, debería estar aprobado, ¿no? Sí, pues está aprobado. Sí, tiene que estar Sí, aprobado. está aprobado. Sí, lo Está que, aprobado porque está sin indicaciones. sin indicaciones. Sí. Ya, vamos. Ya, seguimos página 24. Artículo 22 cuáter. 22 cuáter. Cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si determinada persona se encuentra anotada en el referido registro, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Un reglamento suscrito por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones regulará el procedimiento, condiciones de acceso y demás elementos que sean necesarios para la correcta operación. Disculpen. Sí. Aquí está la indicación del Ejecutivo, que ingresaron hoy día. Ah, y Sí. lo está retirando la Sí. indicación de ellos. Sí. Sí. De manera que Página 24, sí. la indicación a mí me parece que va en la dirección correcta que la que leímos, la nueva. ¿Sí? Retira. Esta, la del diputado Hernández, diputado Jackson y las demás hay que votarlas. Po. No, pues la presentación del Ejecutivo no elimina esa otra, hay que Y votarla. tiene que ver si él la va a mantener, a confirmar, ratificar. Ya, Diputado Jackson, votamos entonces. su indicación. Esa es. Es que en la línea de lo que la ministra, si le entendí bien hace un rato, para que se cumpla la regla general, habría que modificar, y esto me imagino que no es de exclusividad del Ejecutivo, por lo tanto quizás preguntar si es que lo que queremos es que lo que funcione en la regla general, habría que las primeras 3 líneas o 4 líneas, como cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe siempre que se identifique con su nombre, apellido y cédula, como si una persona o no, es como redundante a lo que establece la ley de transparencia, o no sé si es que... Escúchame, si es que diputado, solo un dato. Esta es una indicación sustitutiva que viene presentada, firmada por la presidenta. Sí, pero no de hay la roca República. gasto, creo. Entonces ¿Ah? no sé si es que esta norma es de exclusividad. Es que para modificar, no podemos modificarla No se puede aquí modificar. nosotros. No hay indicación sobre indicación, No, a lo que menos voy. sobre la del Ejecutivo. Lo que voy, Menos sobre el Ejecutivo. sobre este tema, esta materia, ¿tenemos nosotros atribuciones para ingresar una exactamente igual copiada? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? No, pero si no es ninguna materia de exclusividad del Ejecutivo. ¿Ah? ¿Es iniciativa exclusiva esto? No, pero es ingresar otra indicación. Si no estamos obligados a... Esa es mi pregunta. Yo, diputado, en este minuto estamos votando. No, antes Yo de la lo que votación- tengo que votar es la indicación que formalmente está incorporada a la discusión, Sí, que es la del Ejecutivo y la suya. Y Presidente, no hay otras indicaciones. Presidente, mi única duda, dado que la ministra propuso algo entre medio que se ha dado de la conversación, es si es que esta materia a la que se refiere este artículo y esta indicación es o no de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque de lo contrario podríamos concordar un texto, lo firmamos nosotros, rechazamos esta indicación y aprobamos una indicación que instruyamos, a no ser que sea una indicación de iniciativa exclusiva de la presidenta. Eso es lo que estoy preguntando. Ok. Entonces quiero preguntarle a la mesa si es que es o no de iniciativa exclusiva. Requeriría un estudio previo, digamos, porque esto nos presentaron ahora en la mesa, digamos. ¿Usted tiene una propuesta ya definida? Es que por eso quiero preguntar si es que es de iniciativa exclusiva o no, porque no hay roca gasto, entonces le podríamos modificar No, en la línea de lo que la ministra... Lo que tú no puedes hacer, Giorgio, es hacer indicaciones sobre una indicación. está bien. Menos No aún se puede. Está bien. firmada por su excelencia la presidenta de la República. bien, si no estoy diciendo eso, estoy Así diciendo- que o presentas tu indicación o no tenemos. Yo tengo que votar lo que está presentado. Lo entiendo, presidente. Si lo único que estoy diciendo es que si es que el texto... O sea, no nos vamos a nosotros Pero a no, forzar a votar algo si es que no estamos completamente de acuerdo con el texto. Y si es que tenemos las facultades para ingresar una indicación que vaya en la misma línea pero modificada, estoy tratando de que... Yo consultada y dado la condición de ministro de Fe del secretario, él estima que no es de facultad exclusiva. O sea, tendríamos nosotros, usted o cualquiera de nosotros, de modificarla. Si usted quiere concretar eso, hágalo, pero tiene que ser ahora porque estamos votando. Ya, ese es el punto. Mientras tanto, por favor, pongamos en discusión las otras indicaciones que Ya. están aquí. Hay otra indicación del diputado Hernández y el diputado Jackson para eliminar el inciso primero del nuevo artículo 22 cuáter de la ley 18.287. Tenemos que votar esta que reemplaza esa.
Sí, pero lo que pasa es que no se le da el tiempo para que dé él su indicación. Ya. Pero son todos al... Son hartas indicaciones a lo mismo. Hay que votarlas, ¿no? El inciso segundo pasa a ser primero. No puede ser. No, ya lo vi. No puede ser. Estimados colegas, estamos en un momento, yo sé que todos quisiéramos poder cumplir con despachar esto hoy día. Yo creo que estamos en un momento en que estamos un poquito confundidos, hay una serie de indicaciones que se contraponen, que van a quedar, ¿no es cierto? Yo le quisiera pedir lo siguiente a la ministra, que nos demos un tiempito para revisar esto y la próxima sesión, ¿no es cierto?, lo votamos y lo concluimos bien, para que tenga el diputado Jackson la posibilidad de mirar las observaciones que quieren hacer para perfeccionar cada uno de ustedes. Les quiero pedir algo, sí, le hacer una proposición, escúcheme, ¿Sí? una proposición. Es que, dado que no vamos a poder continuar, aprovechemos los minutos que nos quedan para hacer un gesto a propósito, ministra, me interesa mucho que usted lo escuche, a propósito de la importante manifestación que hubo en el día de ayer, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santiago a propósito de los taxistas. Y dado que estamos estudiando en paralelo el otro, que también tiene suma urgencia, ¿qué les parece si votamos en general, como no vamos a poder continuar este estudio, pero votar en general como un gesto, como una señal, que es la idea de legislar del proyecto de plataformas tecnológicas? ¿Les parece? ¿Acordado? Yo no doy la unanimidad. ¿Es necesaria la unanimidad? No es necesaria la unanimidad. No es la necesaria la unanimidad. No está en tabla. No, pero es que no se está proponiendo votar ahora, se está proponiendo votar el próximo martes. Yo estaba planteando hoy día. Por eso lo entendí el presidente. Y para eso No, ahora, para aprovechar el tiempo. yo no tengo problema. Yo estoy planteando le estoy haciendo una propuesta que creo que a nosotros nos ayuda porque no está. Disculpen, colega, yo debo dejar constancia que nosotros, la comisión y el Parlamento, fuimos claramente interpelados y aludidos por la movilización de ayer, que nos pidió celeridad. Eso es todo, celeridad. Esa es la única intención y objeto que explica mi solicitud. Diputado Norambuena. Presidente, yo entiendo que tenemos que escuchar ciertos mensajes, pero a mí me llama mucho la atención y tal vez de la forma como usted ha planteado, que me parece bien, pero quienes somos de regiones, al igual que usted y muchos de los de aquí de la comisión, hemos estado dedicados el último tiempo a la región metropolitana. Y pareciera que esta comisión no ve más allá de la región metropolitana. Está bien, tenemos dificultades con el Transantiago, tenemos muchas dificultades, pero mi pregunta es, presidente, ¿cuándo vamos a dedicar tiempo al resto de las regiones? Hemos planteado rebaja y se han planteado la rebaja del pasaje para los adultos mayores. ¿Cuándo esta comisión va a tener un pronunciamiento en conjunto con el Ministerio de Transporte y otros para abordar definitivamente ese tema? Se ha planteado en esta comisión, la señora ministra ha recibido a distintas autoridades de zonas aisladas, por ejemplo la Isla Mocha, donde tiene que haber una definición. Después que termine el señor ahí de hablarle en la oreja, le puedo seguir. Para poder tener una definición con respecto al subsidio de carga para las zonas aisladas que no lo tienen. ¿Cuándo aquí hemos recibido a dirigentes de agrupaciones de taxi, presidente, que han venido a plantear sus problemas
y que se ha dejado en la nebulosa posibles beneficios a futuro para los taxis establecidos. No estoy diciendo que se le quite a los demás, es muy bien que se le haya dado, pero los taxis han presentado y han entregado un documento, a nosotros en nuestras regiones también se han reunido y nos han pedido intervenir. Entonces, cuando también aquí se han recibido a los dirigentes de locomoción pública, la semana pasada, antepasada, y también están con sus demandas, con sus temores. Entonces, presidente, está bien que este clamor ciudadano de una agrupación, y me parece bien escucharlo, pero yo preferiría que esta comisión definiera una estrategia, un itinerario, una tabla para los problemas que se han planteado. Entonces, el que aquí apresuradamente se tenga que aprobar un proyecto que no está en tabla, a mí no me parece. Yo creo que debiéramos nosotros ponernos de acuerdo, presidente, con la buena disposición suya y el manejo de esta comisión, pero pongámonos de acuerdo entre todos, abordando y asumiendo las inquietudes que se han planteado ya desde hace varias semanas. Gracias, presidente. Señor Norambuena, es claro que los temas que usted abordó no tienen que ver con el proyecto que está en discusión. La proposición es concreta respecto de votar, no aprobar, votar la idea de legislar respecto del proyecto, ¿no es cierto?, de plataformas tecnológicas, que es lo que nos ocupa y eso. No, sí está bien, pero no, es que todos los temas que usted consideró son muy importantes, muy relevantes, pero no son materia de la discusión. Perdón, presidente, no sé si me expresé bien, pero lo que yo pedí que esta comisión priorizara a futuro, porque si no, ¿qué significa? Que hemos recibido a muchos dirigentes, agrupaciones en la comisión, y al final las respuestas siguen en el aire y no se concreta. Solo eso, presidente, nada más. Gracias. Diputada Pacheco. Yo creo que es un tema de tecnicismo, no sé, los colegas no quieren dar la unanimidad, pero no dar una señal de poder votar en general, y la idea está de legislar, que viene entendible si no está, y ellos se acogen al reglamento, que no está citada la comisión para ello. Pero decir que la gente que este es un proyecto, en este caso las plataformas, el tema de los taxis, que es de regiones y que efectivamente no hay, que solo se ha recibido acá, yo quiero solamente recordar que tuvimos una reunión muy masiva y que fue un acuerdo de esta comisión de reunirnos en Santiago, donde se recibieron 15 o 13 agrupaciones exactamente de distintas a nivel nacional, de taxi, etcétera. Incluso vino gente de la región nuestra, del diputado Norambuena y mío. Vino gente incluso de mi distrito a plantear los puntos de vista y su mirada. De hecho, andaba la semana pasada gente también de la región nuestra y de la novena, que del transporte público. O sea, y este lunes también hubo otra reunión que por diversas razones no todos llegaron, y que hubo una reunión de comité. Entonces siento que no porque yo no estoy las cosas no se hacen, no es así. Entonces quiero solamente hacer memoria, yo sin ningún ánimo de otro tipo. Y en relación al tema de los subsidios de adultos mayores, solamente recordar que la región nuestra del Biobío tiene un acuerdo de muchos años, que viene del año 2002, y lo hizo un Ceremia, ya un acuerdo con los transportes públicos. Y nuestra región tiene el subsidio de adulto mayor, donde, y especialmente al principio de esta comisión, yo pedí que se pudiera acelerar de acuerdo a condiciones que le están planteando, y ahí también entra el distrito de al lado, entra el colega, en relación a que la ministra pueda evaluar esta imposición que le están planteando para tener prontamente de nuevo, con mayor razón, en lo que es Gran Concepción, y también incorporar tanto para el subsidio que reciba la gente, en este caso Tomé y Lota Coronel, que es parte de su distrito, y también parte del mío, que se topan. Entonces lo que yo quiero decir, que no argumentemos algo que no corresponde, porque efectivamente nuestra región tiene subsidio y podemos avanzar a nivel nacional, y podemos hacerlo también los otros, que nuestra región puede ser el ejemplo en el tema de adulto mayor, y siempre lo he dicho, pero son de acuerdo, que en acuerdo, pero que queden también en ley. Yo creo que hay muchas cosas que podemos avanzar. Es solo el gesto de decir que este Congreso Nacional efectivamente está trabajando en ese proyecto, no solamente escuchando, porque aquí se produce la contradicción, y con esto termino. Una, que efectivamente, por un lado la gente nos dice, nosotros todos quieren participar,
Y por otro lado dicen, nosotros queremos que legislen pronto, pero entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que escucharlos a todos, porque yo me recuerdo que tiempo atrás una ley que ha sido muy cuestionada y que en realidad el recibir a 200 organizaciones no dio abasto, es criticada. Entonces siento que también es contradictorio y dar esta señal hubiese sido muy potente, pero entiendo que desde el punto de vista técnico o de la normativa no está en tabla y por eso ellos se restan, pero creo que había ahí un punto que podríamos haber dado una buena señal. Eso, presidente. Gracias, diputada. Cerramos aquí la discusión. Yo lo intenté, voy a señalar simplemente para cerrar, es que habiéndose cumplido el objeto, discúlpenme, primero solicitarle una vez más al Ejecutivo a ver si se puede hacer un esfuerzo para mejorar y perfeccionar esto. Segundo, que se citará y convocará por parte de la Secretaría para la próxima semana para terminar la votación hasta total despacho del proyecto de evasión y votación en general del proyecto de plataformas tecnológicas.